Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede estar juntos en este hermoso domingo celebrando el amor de Cristo. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos el tema de este día que es muy importante para todos nosotros. Acabamos de tener la lectura bíblica donde nos cuenta la historia de Elías que está huyendo de Jezabel, la reina inicua. Y esto es muy importante para nosotros, sobre todo para entender cuáles son las causas, las razones, los motivos por los cuales Elías está huyendo para, como dice el texto bíblico, en primer lugar, para salvar su vida. En segundo lugar, en el trayecto, en el caminar, está viviendo una experiencia de, ¿qué diríamos?, de frustración, de ansiedad, o algunos otros hoy que está tan en boga y de moda esta palabra de depresión. Incluso las palabras, ¿verdad? Señor, quítame la vida, dice por ahí. Al estar releyendo el texto bíblico encontramos que el capítulo anterior, Elías acaba de tener una victoria impresionante en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, a lo cual Acab, el rey, ¿verdad?, cuando ve toda esa situación, no solamente el espectáculo de ver cómo desciende fuego del cielo, sino la muerte o el degollamiento posterior de los profetas, pues va y lo comenta con su esposa, aquel rey que es conocido como un rey con un carácter un tanto no tan fuerte, no precisamente un modelo de masculinidad o de esposo, sino precisamente alguien con un carácter terriblemente débil, y precisamente por ello enfrenta una serie de situaciones realmente conflictivas. Pero hoy quiero hablar con ustedes, el tema se llama Buscando respuestas desesperadamente. Buscando respuestas desesperadamente. Y vemos cómo en la historia Dios nos está hablando, y vemos cómo este profeta, este hombre que simboliza muchas cosas, no solamente para el pueblo judío en la antigüedad, sino también para nosotros. Es el modelo de profeta, es el modelo del hombre que camina bajo la dirección de Dios, es un hombre amado por Dios, es un hombre bendecido, es un hombre que tiene la capacidad dada por Dios de obrar resurrección, de detener la lluvia mientras está su actividad profética, es decir, un hombre que es digno de ser imitado. Incluso vemos con Eliseo que le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Qué significa todo esto, hermanos, para nosotros hoy en nuestra iglesia, en nuestros tiempos, donde al mirar al cielo, al mirar la tierra, al mirar las situaciones, nos seguimos preguntando: Señor, ¿cuál es la respuesta ante tantas preguntas? En domingos pasados habíamos dicho que tenemos la bendición de tener un Dios que siempre da respuestas. Es un Señor que siempre genera preguntas porque tiene las respuestas. Así es nuestro Dios, este Dios que se revela en nuestras vidas. Sin embargo, quiero destacar algunos aspectos que me parecen muy importantes en medio de esta condición en la que estamos viviendo. En primer lugar, hermanos, entender cómo es que muchas veces Dios responde como Dios quiere responder. Dios responde como Dios quiere responder. Vemos a un profeta que, dijimos, en primerísimo lugar, obtiene una victoria, un triunfo, una alegría, un regocijo. Aquella victoria de ver descender fuego del cielo frente al fracaso de aquel Dios pagano que no responde a las oraciones de sus sacerdotes, que se hacen cortes en la piel y están danzando alrededor de esta imagen, y mediante esta lucha de dioses, confrontación de poderes, vemos que nuestro Dios, el Dios de Elías, es un Dios que sale victorioso. Era de esperarse. Las lenguas de fuego que descienden del cielo consumen la ofrenda, y dice el texto bíblico, aún las piedras son completamente carbonizadas. Esto es algo llamativo. Uno esperaría con un milagro de tal magnitud que las personas que estaban alrededor, que eran israelitas, dicho sea de paso, pues se convirtieran a la fe verdadera. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? A pesar de ver algo así, la incredulidad, la confusión siguió reinante en aquel pueblo. De ahí que cuando aquella reina malvada decide perseguir al gran profeta de Dios, pues prácticamente no hay nadie quien la detenga, según nos cuenta la historia. Es una situación realmente desesperante. Es un hombre que estaba esperando una respuesta inmediata. Es un hombre que estaba pensando que la sola intervención de Dios en ese momento, en la historia, de manera espectacular, sería suficiente para que aquel pueblo llegase de rodillas a los pies de Cristo nuestro Señor. Sin embargo, y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos,
Muchas personas creen en los milagros y eso es fabuloso, pero se olvidan quién es el que hace el milagro, o nos olvidamos de quién es el que hace el milagro. Creemos que nos gusta ver sanidades y nos gusta ver cosas realmente espectaculares y decimos, wow, gloria a Dios, cuánta fe, y empezamos a hablar acerca de las bondades de la fe, acerca de lo que significa conocer a un Dios espectacular. Sin embargo, en la realidad ocurre como en el caso de los 10 leprosos que nuestro Señor Jesús sanó, solamente uno vuelve a decir gracias. Y quiero apuntar esto. ¿Cuál es el objetivo de la mayoría de los milagros en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es revelar el propósito salvador de Dios. Revelar el propósito salvador de Dios. Es decir, el milagro no solamente es un espectáculo. El milagro no solamente es una situación donde la gente se queda sorprendida y dice, wow, qué Dios tan poderoso. El milagro tiene como propósito, en primer lugar, dijimos, revelar la gloria de Dios y en segundo lugar, tocar el corazón para que el hombre venga a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Dios. Sin embargo, esto no pasó en su totalidad. Aquel profeta se siente abatido, se siente desesperado. La Biblia dice que aquel hombre escucha la amenaza y lo primero que hace pues es huir porque la amenaza de aquella mujer dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, dice aquella mujer desquiciada que sabemos que era una reina pagana con la cual el rey Acab, de la descendencia de Israel, decide casarse por algunas razones o por muchas razones, que viene a abonar en la crisis de aquel pueblo, en la crisis de esa relación con el Dios verdadero. Pero bien, bueno, aquí está Elías para enseñar la religión verdadera, para enseñar la fe verdadera, permítame decirlo de esta manera, que es la fe en nuestro Dios. ¿Y qué encontramos aquí? Cualquiera pensaría que después de esto acontecido, Elías se sentiría como todo un hombre superdotado, como un hombre de fe capaz de enfrentarse al rey, a la reina. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que no sucede. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos revela esto? Nos revela un aspecto muy importante en la vida de Elías, que es un hombre como tú y como yo, que tiene aciertos y desaciertos, que tiene una fe inquebrantable, pero por momentos experimenta quebrantos, dudas. Y ante eso surge la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando se le necesita? Dice este hombre. ¿Dónde está Dios cuando más necesitamos ser escuchados por Él? Cuando más necesitamos que Dios actúe. Dios acababa de actuar, pero necesitamos que esa actuación se repita, se redoble, porque la vida está en peligro. La Biblia dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. ¿Quién? Elías, ¿verdad? Este hombre que parece que por momentos es un caballero valeroso, sin embargo ahora nos revelan otra faceta de él. Es un hombre con también, pareciera, limitaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Aquel hombre experimenta esta huida porque las razones son válidas, quiere salvar su vida. Hoy en estos tiempos de confinamiento, hoy en estos tiempos donde estamos resguardando nuestras vidas, porque según nos informan el virus es letalmente peligroso, hay algunos que piensan que esa actitud de resguardo, esa actitud de seguridad, pareciera más bien una actitud de cobardía. Pero recuerden ustedes que todos tenemos el instinto de conservación, el instinto de supervivencia. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en varias partes, donde las personas cuando ven amenazadas sus vidas, algunos huyen, otros se resguardan. Esto lo aprendemos todos los días. Por eso no podemos juzgar a Elías de una manera tan simple, sino que tenemos que ir a las causas y entender por qué la Biblia nos permite leer esta parte de Elías. Es un hombre que está buscando respuestas, como dijimos al principio, desesperadamente. Y aquí es donde, amada iglesia, tú y yo, muchas de las veces nos sentimos en encrucijadas, en momentos complicadísimos, donde acabamos de ver la gloria de Dios, acabamos de experimentar un milagro en la familia, en la casa, en el hogar, y de repente las cosas dan un giro total, un giro de 180 grados, es decir, quedamos de manera contraria. Y ahí es donde surge la otra pregunta, bueno, ¿dónde está ese Dios de ayer que hoy no está? ¿Dónde está ese Dios del pasado que me bendijo y hoy estoy buscando?
situación de Elías como la tuya y la mía es exactamente la misma. Estamos buscando respuestas a nuestras preguntas. ¿Dónde estás, Señor? Responde ahora. ¿Por qué no respondes de la misma manera? ¿Por qué necesitamos estar viviendo con esta zozobra, con esta angustia? ¿Por qué vivimos y enfrentamos el peligro cuando sabemos que tú nos has dado la promesa de guardarnos? ¿Que acaso no lo sabía Elías? Por supuesto que lo sabía. Pero ¿qué sucede aquí, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Él actúa de manera irresponsable? ¿Es acaso una situación de cobardía? ¿O es un asunto de precaución, de preservación de la vida? Bueno, en razón y en honor al santo hombre de Dios, pues por supuesto que es un asunto de preservación. Pero ¿por qué nos cuentan esta historia? ¿Por qué no mejor dejarlo como el héroe, como el vencedor, como el victorioso, que acaba de enseñar la fe verdadera y acaba de aniquilar a aquellos que enseñaban una fe falsa? Bueno, Dios nos lo muestra así precisamente porque nos habla de un hombre con emociones, y lo va a decir después la Biblia, que Elías, era también un hombre sujeto a pasiones, dice el texto bíblico, ¿verdad? Y dice el texto que Elías experimenta lo que hoy llamamos una especie de depresión, ¿verdad? Dice, y se fue por el desierto a un día de camino, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántas personas en el mundo, cuando enfrentan una crisis, una situación tan difícil, hermanos, tan complicada, están pensando en que la vida, como dijera aquel cantante, ¿verdad? La vida no vale nada. Pues la vida vale mucho porque es un regalo de Dios y porque es un regalo especial para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos recurrir al dueño de la vida para preguntarle, Señor, ¿por qué experimento esto? Pero, ¿qué sucede con este varón? ¿Qué sucede con este caballero? Con aquel gran profeta, con aquel que resucita personas, con aquel que hace descender fuego del cielo. ¿Qué sucede con aquel que detiene la lluvia? ¿Qué sucede con aquel gran hombre que estaba promoviendo un avivamiento nacional y el cual no ocurre de acuerdo a los estándares que él está buscando, que los deseos que él tiene? Llega un momento cuando él dice, quítame la vida. Como dice la canción por ahí, ¿verdad, hermanos? Mátenme porque me muero. Bueno, este hombre está viviendo una situación que nos revela su humanidad. Finalmente Dios trata con humanos. Tú y yo somos humanos. Tenemos aciertos y defectos. Yo quiero invitarte a que a pesar de nuestros defectos, que a pesar de nuestras limitaciones, que seguramente las tenemos, podamos confiar en ese Dios maravilloso que siempre tiene una respuesta para nuestra vida, que nunca nos deja solos, que siempre responde. ¿Qué sucede con este gran hombre del Señor? ¿Qué sucede? Dice el texto que echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí, miren la misericordia de Dios cómo está. Aquel hombre buscaba respuestas. ¿Por qué se echa debajo de un enebro? Por varias razones. Una, porque está cansado, agobiado, pero también porque, según la tradición, estaba buscando respuestas. Estaba buscando respuestas debajo de aquel árbol. Estaba buscando que aquellas hojas se movieran y marcaran el rumbo, el destino. Pero ahí, en ese lugar donde estaba la pregunta, donde estaba la incertidumbre, donde estaba la inquietud, Dios manda un ángel, Dios manda un mensajero. Es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Dios está mandando sus ángeles para ti y para mí, para que nos hablen y nos digan, es el tiempo de que escuches, es el tiempo de que vivas la paz. Sabemos, Dios sabe que estás desesperado, Dios sabe que estás angustiado, Dios sabe que estás confundido, pero Dios tiene siempre una respuesta. Dios siempre tiene una palabra para tu vida y para la mía que nos dará descanso, felicidad y sobre todo esperanza. Porque la esperanza está en Cristo, hermanos. No en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad de asombro, de actitud, decisión, como dicen ahora muchos predicadores, y han reducido el mensaje del Evangelio a una cuestión meramente motivacional. Échale ganas, tú puedes, tu actitud, tu aptitud, tu cree en ti mismo, échale fe, y esta serie de expresiones que pudieran ser atractivas, pero por lo menos en la palabra de Dios, hermanos, no dependen del hombre, dependen del poder de Dios, el cual está siendo derramado en nuestros corazones. Dios es el que es la respuesta, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra guía, nuestro camino, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos da la fuerza que no tenemos, Dios es el que nos hace sentirnos completos, el que nos reanima y nos reaviva. Dios es, no nosotros. Y esto significa, pues, que tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Este ángel viene y le toca y le dice, levántate y come.
Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas o carbones y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Es un profeta, es un hombre que necesita descanso. Cuando hay ausencia de descanso, las ideas también se vuelven conflictivas. Por eso es tan importante. Dios trata con nosotros, nos da esta terapia, mire usted, una terapia de descanso, de reanimación. El cuerpo, el alma, todo necesita ser tocado por Dios. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó. ¿Cuántos días creen? 40 días y 40 noches. ¿A quién nos recuerda esto? Al Señor Jesús en el desierto, que tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Por qué? ¿Qué significa este ayuno? ¿Qué significa estos 40 días? Es el tiempo con Dios. Durante 40 días es nuestra comunión con Dios. Todos necesitamos nuestros 40 días en el desierto al lado del Señor. Todos, cada uno, jóvenes, niños, adultos. ¿Por qué? Porque a veces equivocamos la idea y pensamos que Dios es solamente comodidad y que Dios es solamente tranquilidad. Sí, hermanos, Dios es eso, pero también es comunión. Y a veces la comunión, y muchas de las veces, la comunión se vuelve revelación. Dios nos revela sus propósitos por medio de la comunión que tenemos con Él. Más de uno cristiano que me he encontrado en el camino, más de un creyente ha dicho: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tengo que conocerla, qué es lo que Dios quiere de mí. Pero hoy te pregunto, ¿conoces qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Sabes lo que Dios está pidiendo de ti? Seguramente te queda claro qué es lo que Dios está pidiendo del hermano, de la hermana o del pastor. Tú lo sabes. Y seguramente en algún momento se lo podrás decir. Pero dejemos que Dios trate con ellos. Yo te pregunto a ti, ¿estás seguro de cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, la Biblia nos habla precisamente que necesitamos un tiempo. Necesitamos estos 40 días a su lado. Necesitamos un tiempo para estar escuchando su voz. En medio de la nada, con las manos vacías para que sean llenadas por Él. Con los bolsillos del pantalón también vacíos para depender totalmente de Él. Para saber que solamente Dios está bendiciéndonos. Para saber que solamente caminamos porque Él nos hace caminar. Respiramos porque Él es nuestro aire. Pensamos porque Él es nuestra idea. Amamos porque Él es nuestro corazón. Y así sucesivamente. Todo lo que nosotros somos y hacemos. El texto dice que aquel hombre recibió bendición de Dios. Dios le ministró aún ahí en el enebro donde estaba. Comió, bebió, descansó. ¿Por qué? Porque le esperaba un gran tiempo con Dios. ¿Verdad? ¿Qué significa todo esto, hermanos? Bueno, después de todo eso dice el texto que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Verdad? Que es una respuesta. Finalmente Elías siente que está justificado. Tiene las razones para hacer las preguntas. Tiene las razones para hacer las preguntas a Dios, pero también tiene las razones, según él, para sentirse frustrado, para sentirse deprimido, desolado, para sentirse solo. Hermanos, nunca estamos solos. Hermanos, Dios es nuestra alegría. Hermanos, el Señor Jesús es nuestra paz. Hermanos, la Biblia dice que debemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad y toda nuestra carga. Hermanos, la Biblia dice que Él está pendiente y atento a nuestras necesidades por cuanto nos ama. Y no porque es el genio de la lámpara que está dispuesto a cumplir nuestros caprichos, no, sino porque el amor de Dios es tan grande que siempre está teniendo compasión, misericordia de su creación. Nos sustenta, provee para nuestras vidas. No solamente el alimento físico, sino también la restauración emocional. Por eso hoy te pido y te digo: vive lo que Dios te ha dado. Vive lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Se metió en una cueva. He escuchado más de una predicación de este mismo pasaje que insiste en hacer una apología o defensa o mensaje sobre lo que significan las cuevas. Y son muy interesantes. Pero yo quiero enfocarme en las otras partes del texto. Ahí está la cueva. Finalmente es un lugar. Es un lugar donde Él va a estar, que representa muchas cosas, ¿verdad?
contrariamente a la cueva donde se resguarda David, ¿verdad? Esta cueva es distinta. Pareciera que es un tiempo de distanciamiento, pareciera que esa cueva representa confusión, frustración. Es cierto, está en una actitud de espera, pero no en esa actitud de espera que tenemos la clara idea de que algo va a ocurrir, sino en una actitud de espera un tanto desastrosa, negativa, donde decimos tal vez nunca suceda nada, porque así pensamos muchos. O sea, deseamos algo, anhelamos algo bueno para la vida, para la familia, para nuestra comunión con Dios, pero decimos, bueno, si no sucede, no importa. Esa es una actitud un tanto mediocre. Sin embargo, Dios nos enseña a esperar en Él y eso nos hace ser realmente victoriosos, realmente ser triunfadores. Porque triunfamos, porque Cristo triunfa, ¿verdad? Pero, ¿qué haces aquí? Bueno, ya Él da sus razones, ¿verdad? He quedado yo, me buscan para quitarme la vida, me siento abatido y por momentos no suena como una explicación, sino más bien suena como lo que ocurre con mucha de la cultura mexicana y sobre todo algo que un escritor mexicano que se llama Carlos Fuentes define en su libro El espejo enterrado: el criollismo. Somos con los criollos, heredamos esa actitud de queja, esa cultura de mediocridad, de no alcanzar metas, de echarle la culpa a los demás, de hacernos víctimas, ¿verdad? De las situaciones, de echarle la culpa al presente, al pasado, a los padres, a los amigos, ¿verdad? ¿Por qué no triunfaste? Pues porque aquel no me lo permitió. ¿Por qué fallaste? Pues porque fulanito. Y así empezamos a hacer nuestros discursos y pareciera, porque obviamente Elías vive en una cultura distinta a la nuestra, pareciera que aquí también no es un asunto de explicar, sino es un asunto que pareciera una queja. Y a veces muchos de nosotros, hermanos, cuando nos preguntamos ¿por qué Dios no nos bendice?, empezamos a hacer quejas. ¿Por qué no vivimos un cristianismo fiel y verdadero? Porque empezamos a hacer señalamientos. Es que el personaje tal, aquel, o esta otra persona no permiten que yo desarrolle mi fe. Amado hermano, tu vida espiritual y tu fe y tu relación con Dios no depende de nadie más que de Dios y de ti. No depende de lo que el hermano esté haciendo, no depende de lo que el pastor esté diciendo, depende de ti y de Dios, depende de tu comunión con Dios. Es importante rescatarla. Por eso hoy te animo. Y dice el texto bíblico que Dios habló con Elías estando ahí en la cueva y le dijo: sal fuera. Sal fuera, amado hermano. Yo sé que tú y yo estamos buscando respuestas y a veces, como dice el tema, desesperadamente. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Tres cosas. Dice: un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, como el que acaba de ocurrir en la Ciudad de México y Oaxaca. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, ¿qué creen? Un fuego, el que acababa de ver. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuatro cosas, ¿verdad? Primero, viento, terremoto, fuego, silbo apacible. Las tres primeras, cualquiera pensaría que Dios ha estado ahí. Imagínense. ¿Que acaso tenemos dudas de que Dios se manifieste en un terremoto, en un viento recio, en un huracán o en fuego del cielo? Cualquiera diría: este es el Señor. En una ocasión al Señor Jesucristo le dijeron: haznos un milagro, haznos algo para que creamos en ti. Queremos ver cosas espectaculares. Y Jesús le responde de una manera brillante, pero también muy poderosa, muy directa, muy inquisitiva. Y les dice: generación perversa y adúltera, mala y adúltera. Piden señales, pero la señal que ustedes piden no les será dada, sino que la única señal que van a recibir es la señal de Jonás. ¿Cuál es? El arrepentimiento. ¿Por qué? Así vemos hoy a mucha gente. Quiere ver a Dios solo en los milagros. Y ahí está Dios. Queremos que caigan truenos y decimos: ahí está Dios. Queremos que vengan temblores y decimos: ahí está Dios. Pero Dios se revela a través, escuche esto, del sonido del silencio. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos estar en comunión con Dios en total silencio? Somos la cultura del ruido. Hay ruido para todo. Algún ruido tiene sentido. Es decir, suena, tiene una melodía, pero finalmente es un ruido. Hay ruidos que no tienen sentido. Los ruidos de la casa,
los ruidos del trabajo, los ruidos de la vida cotidiana, del tráfico, los ruidos que hay en tu mente y en la mía, aquellos que te dicen tantas historias, tantas cosas, aquellas voces que hablan por aquí y por allá, del pasado, del presente, aquel hablar solo como un soliloquio. Pero Dios también está en el silencio. Dios bendiga la oración, este recurso que el Señor nos ha dado para comunicarnos con Él. ¿Cuántos oramos? ¿Cuánto tiempo pasas en la oración? ¿30 segundos? ¿40 segundos? ¿1 minuto? ¿2? He descubierto, hermanos, que muchos de nosotros como cristianos no somos capaces de orar a veces ni siquiera más de 10 minutos. Inténtalo este día, inténtalo esta noche, inténtalo el día de mañana, por la mañana cuando te levantes. Intenta orar en completo silencio y verás que uno tiene tantos ruidos en la cabeza y en el corazón que no es uno capaz de mantener la concentración. Tenemos que aprender a orar en silencio, porque Dios también ahí está en el silencio. No estoy diciendo que Dios no hable de manera fuerte a través de las melodías, de la música. Dios también habla a través del silencio. Tienes que aprender a escuchar su voz. Tienes que aprender a contemplar su gloria. Acuérdate que el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras como las nuestras, no hay lenguaje, no es oída la voz como la nuestra, pero se comunican entre ellos. Toda la tierra habla de Dios. Huracanes, temblores, relámpagos, todo habla de Dios. Pero también ese Dios maravilloso nos habla en el silencio. ¿Has aprendido a guardar silencio? ¿Has aprendido a escuchar la voz de Dios en la meditación? ¿Has aprendido a guardar tiempo con Dios? Elías recibe esta gran lección y Dios se revela en medio del silbo apacible. Un silbido apacible, pues. Una nota hermosa, como la música. Hay música extraordinaria. Hoy me sorprendo cuando escucho los diferentes géneros musicales. Hay música estridente, ¿verdad? Como donde hay formas, música psicodélica, música estridente, música de metal, música... Y hay música apacible, hay música de, entre comillas, de relajación. Bueno, pensando en estos contrastes, Dios también, por lo menos en esta historia, se quiere revelar a través de la música tranquila, sencilla, calmada, pausada. Y por eso dije, el sonido del silencio. Escucha la voz de Dios. El silencio también nos habla, o el silencio nos permite encontrarnos con Dios. Esto nos dice pues que Dios está hablándonos. Dice un hombre que es conocido como el príncipe de los predicadores: y ahora los truenos cesaron, y los relámpagos se habían ido, y la tierra estaba quieta, y el viento se había callado, y había una calma como de muerte, y de en medio del aire calmado, de ahí vino lo que el hebreo llama una voz de silencio apacible, como si el silencio se hubiera hecho audible. No hay nada más terrible que una horrible quietud después de un terrible estruendo. Muchos nos asustamos, pero ahí es donde está Dios hablándonos, donde Dios está respondiendo. Estamos buscando respuestas desesperadamente y Dios está siempre mostrando su gloria. Debido al éxito en el Carmelo, se derritió como la brisa de la mañana. Él pensó que su carrera había sido un fracaso todo este tiempo y que no trajo a nadie a rendir reverencia a Jehová. Pero él estaba leyendo con los ojos de la incredulidad y su imaginación le condujo, en lugar de los hechos ya vistos, le condujo a un momento de angustia y desesperación. Pero ahí le revela mi Señor, nuestro Dios, que las cosas no son como Elías pensaba. Solo he quedado yo, Señor, solo he quedado yo. Y Dios le dice: no, Elías, no eres único. Me he reservado, dice la Biblia, 7,000 hombres que me han doblado rodillas, ¿verdad? Fíjense ustedes, hermanos, que Dios siempre tiene una respuesta. Me acerco al final. Pensamos que Dios es como nosotros, como tú y como yo. Y que cuando yo estoy desesperado, simplemente Dios está en silencio. Y que cuando yo estoy cansado, también Él está cansado. Y cuando yo no encuentro respuestas, a veces Dios se cruza de brazos, pensamos, y no hay una respuesta para mi condición.
porque ya pasó un día, dos, una semana. Estoy desesperado. Sin embargo, Dios tiene una respuesta. Y a veces en medio de la frustración decimos, es que yo solamente quedo. Es que nadie te ha adorado como yo lo he hecho. Es que nadie te ha buscado como yo te he buscado. Es que nadie ha buscado tu rostro como lo he hecho yo. He estado en la iglesia, he orado, he cumplido con todas las obligaciones. Es más, creo, a veces usted y yo nos lo decimos en silencio, que somos los mejores creyentes, que cuando nos comparamos estamos por encima de los demás. Y la verdad, hermanos, es que esa actitud arrogante, esa actitud nos lleva a creer que somos indispensables. Y Dios nos da una bofetada con guante blanco y nos revela, a pesar de cómo somos, que Él ha dispuesto las cosas de una manera especial. ¿Por qué estaba pasando este hombre? Precisamente porque vivió parte de su humanidad. Y esa humanidad se conflictuó con su fe, luchó contra ella. Por eso ten cuidado. Debemos de vivir en el espíritu y no en la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta hora y podamos encontrar siempre en Dios todas las respuestas que necesitamos. Y que Dios nos dé la paz para no vivir desesperados. No os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal, lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que toda nuestra vida, que todo nuestro proyecto debe estar en Él. Probablemente alguno esté huyendo, probablemente alguno esté lleno de temor, probablemente alguno esté buscando una cueva donde esconderse, probablemente algún otro esté buscando respuestas en lugares equivocados, probablemente usted esté esperando que Dios actúe como usted quisiera, y muchas veces Dios no actúa como yo quiero, Dios actúa como Él quiere, pero finalmente se revelan sus propósitos y ocurren los milagros. Él tiene un propósito y lo va a revelar y te lo va a revelar a ti y me lo va a revelar a mí. Y el propósito es que vivamos confiados y el propósito es que vivamos esperando en su voluntad, que vivamos buscando siempre su rostro, que vivamos con una fe viva, con una fe verdadera, con una fe que nos hace avanzar, caminar. No tengas temor si el Señor prepara 40 días para ti, es tiempo de tener comunión con Él. No tengas miedo si el Señor te está llamando. Gracias a Dios porque Él nos da terapia, nos manda a sus ángeles para que nos alimenten, nos dan descanso. ¿Pero para qué? Para enfrentarnos a la nueva realidad, para saber que mi Dios está actuando, para saber que este tiempo que estamos viviendo donde genera tantas preguntas, ¿cuándo tendremos cultos otra vez? ¿Cómo será el retorno? ¿Realmente será igual? ¿Será diferente? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Realmente esto va a terminar el próximo mes o va a durar un año o dos? Dicen algunos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y nos seguimos preguntando tantas cosas. Pero el Señor nos conoce. Sabe que somos preguntones, pero Él tiene siempre una respuesta. Él es la respuesta. Hoy te invito, amado hermano, a que le busques con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga.